transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, queridos en el Señor. Una vez más les saluda a su hermano en Cristo, Elvin Castro, en nombre de nuestra amada Iglesia Metodista Unida Edport desde la ciudad de Gatesburg. Les saludo deseando que la paz y el amor de Cristo se encuentren y reinen en cada hogar de cada oyente. En este día jueves vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en los versículos 5 en adelante. La palabra de Dios nos enseña lo importante de nacer verdaderamente en el Señor y lo equivocados que se encuentran muchos en el pueblo del Señor, creyendo que realmente han nacido a la vida nueva que el Señor Jesucristo ofrece. Y es por ello que en la iglesia de Cristo hay muchos convencidos en cuanto a Dios y su palabra, pero no convertidos a vivir la vida nueva. Muchos ministros y hermanos han enseñado que lo único que debemos hacer para nacer de nuevo es únicamente creer a la palabra escrita y decir amén por ello. Pero es necesario que entendamos la manera de llegar a convertirnos en verdaderas nuevas criaturas en el Señor. Y este comienzo se presenta únicamente bajo la obra y dirección del Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios, sin el mover del Espíritu Santo de Dios, no nos llevará a la luz y la revelación que la palabra del Señor quiere expresarse en cada uno de nosotros. Quiero recordarles en primer momento que la palabra del Señor habla en la conversación que Cristo o que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, como dije anteriormente, los versículos del 5 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, esta es palabra de Dios. Al igual que Nicodemo, muchos religiosos hay en el pueblo de Cristo que tienen conocimiento de la palabra y no han nacido de nuevo en el Espíritu, pues todavía están viviendo según la carne y no según el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice Juan 3:10, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Nicodemo era un maestro de la palabra que representa a un cristiano maduro solo en el conocimiento de la palabra. Y al igual que Nicodemo, hay que aprender que se debe nacer no solamente por el agua de la palabra, sino también permitir el mover del Espíritu de Dios para la transformación total de nuestras vidas. Es por eso que cuando el Señor Jesús era tentado por Satanás, el mismo Satanás pudo citar las Escrituras, ya que no podía tener la manifestación de la unción del Espíritu Santo, la cual le da vida a la palabra del Señor. Si se llega a citar la Escritura según la unción y la manifestación del Espíritu, se está citando la letra muerta que no produce vida. Recordemos que el Espíritu Santo es el que da vida a la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 se nos dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El significado de la palabra letra en griego en este versículo es escritura. Es por eso que el apóstol Pablo declaraba que no predicaba el evangelio solo con palabras, sino con demostración y poder del Espíritu. La palabra de Dios habla de Abraham como el padre de las multitudes, el cual representa las multitudes que nacen en Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que a Abraham le nacieron dos hijos, Ismael e Isaac, los cuales son figura de las formas de nacimiento en el Señor, ya que Ismael representa el nacimiento espiritual en la carne, e Isaac representa el nacimiento en el espíritu de la promesa por la palabra. Y cuando hablamos de Ismael,
No queremos decir que el Señor engendra hijos en la carne hablándolo espiritualmente, sino que estos ismaelitas expresan la cuna de su nacimiento en el alma, donde están los deseos de la carne, porque así fue que nació Ismael, en los deseos de la carne, ya que el hijo de la promesa del Espíritu, el cual es Isaac, tardaba en nacer, y muchos prefieren crecer bajo el nacimiento de Ismael y no el de Isaac. Por tanto, hermanos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente del Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquellos que expresan las obras de la carne por los pecados, la simiente de Dios dejará de estar en ella, ya que cambiará de simiente y otro será el Padre. Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que le engendró por Dios le guarda, y el maligno no le toca. No es suficiente, por lo tanto, hacer una sencilla oración de fe para alcanzar el reino de los cielos. Si el Espíritu Santo no está presente para otorgar el milagro del nuevo nacimiento, es por eso que muchos siguen sin ser tocados, ni cambiados a la verdadera nueva vida. Hoy el Espíritu Santo quiere tomar el control total de nuestras vidas para que podamos crecer verdaderamente. Hermanos, en esta mañana pidamos al Espíritu, la unción del Espíritu Santo, para que venga, nos renueva, nos moldee y nos permita nacer nuevamente. Estamos iniciando el tiempo de Semana Santa. En este tiempo donde estamos recordando la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pidamos que este tiempo sea un tiempo de meditación, un tiempo en el cual nos acerquemos más los unos con los otros, pero sobre todo que nos acerquemos más a nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco nos exhorta a cada uno de nosotros a que vivamos el Evangelio o que vivamos el ayuno espiritual de Cristo, amándonos los unos con los otros, ayudando a fortalecer nuestras almas, ayudándonos los unos a los otros, apoyándonos, creciendo espiritualmente, dando la palabra del Señor y vivificándola en nuestras vidas. Que el Señor Jesús los ilumine, nos permita, a través de su pasión, a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección, que permanezcamos siempre fieles a Él, que nos alejemos lo más que podamos del pecado y que podamos nosotros siempre ser unos hijos amados en el Señor. Que recordemos que la oración nos hace más fuerte y que debemos siempre orar por la paz del mundo, orar por la paz de Ucrania, y que también nosotros nos acerquemos más al amor que Cristo tiene para cada uno de nosotros, y así poder nosotros dar ese amor a todas aquellas personas que más lo necesitan. Hermanos en el Señor, bendiciones, y que nuestro Señor Jesucristo nos acompañe siempre con su excelsa y bendita bendición. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.